continuamos con más información. Hace algunos minutos nada más les anticipábamos esta modalidad delictiva en aumento. Los escruchantes, ¿quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo protegernos? Principalmente, bueno, es parte de lo que vamos a desarrollar junto a Víctor Barone. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, ¿Cómo Agustina? estamos? Muy bien. Bien, un término que si yo digo los escruchantes, probablemente ustedes del otro lado no entiendan de qué estamos hablando. Pero ¿quiénes son los escruchantes? Los escruchantes es un término lunfardo. Viene del lunfardo y es aquel que roba, que tiene violencia sobre una puerta, ¿tá? O sobre una cerradura o una caja de seguridad. Eso viene escruche. Bien. Y te digo que no sé si no van a tener idea, porque es un delito que arranca ya por los 60, se incrementa en los 70. Aquellos que peinan canas o como me contaba por ahí mi abuelo o algún tío medio viejo me decía, yo dejaba la puerta abierta y colgábamos en un clavito la llave del otro lado y ahora estamos muy lejos de esto. Son aquellos que estudian tu casa. Estudian tu casa y cuando no hay gente, te roban. Hay distintos tipos de robos a departamentos. Uno es el escruche, que es el 70 o 80%. Son las personas que estudian todos tus movimientos, pero todos tus movimientos desde qué horario entras, a qué horario volvés, a qué horario salís, y sobre todo ¿cuántos integrantes tiene la cuántos familia? integrantes tiene la familia, cómo se mueven. O sea, saben que cuando sale el último auto o la última persona, ese es el que deja la casa. Claro. En qué horario viene el personal, si tienen personal de limpieza. Mucho, ¿sabes qué? En horario de la siesta, porque hay muchos porteros de edificios que en ese horario los edificios están vacíos. Claro. Y aprovechan eso para entrar muchas veces con llaves falsas. Ese es el 70 o el 80%. El otro es la entradera, que te abordan cuando estás entrando al departamento, cuando estás en el ascensor. Y la otra modalidad es cuando te toman ya directamente de afuera, o los rompepuertas, que son estos nuevos que se ven en casas sobre todo, que van con ese ariete, que es como lo que usa la policía para hacer los allanamientos, ese caño pesado con el que rompen la puerta o barretean la puerta, en el término de barretean la puerta. Hay una inteligencia previa entonces, hay un trabajo previo que estimo te esperan también en la puerta, van monitoreando un día, otro día. Y sobre todo, ¿sabes de dónde? Además, ¿de dónde sacan esa información? Esa información la sacan, obviamente, mucho de infidelidad, mucho de porque comenta un portero, porque comenta un empleado, porque comenta alguna persona en el ida y vuelta. Si no, compran la información. Muchas veces esa infidelidad, yo te digo, si puede ser de un mismo empleado, puede ser de algún pariente o allegado que tenga alguna situación económica determinada, alguna situación especial. Mucho tiene que ver también con el tema de la droga, esto. Entonces esa situación genera que le den información. Y vos fíjate que muchos de los robos saben perfectamente no qué tenés, sino también dónde lo tenés. Claro. Porque van directamente al lugar. Eso implica que hay alguien que estuvo dentro de tu domicilio, como vos decís, algún empleado con cierta infidelidad o con cierta necesidad que excede algún valor. Alguna persona llegada a vos que tuvo la oportunidad de ver dónde vos pusiste, o vos le comentaste que tenía, o que cobraste o que hiciste. Y eso, por eso se llama el escruche, es aquel que está mirando permanentemente. Son bandas, ya te voy a decir, son bandas organizadas. ¿Cómo protegernos también? Vamos a plantear y vamos a hablar también de algunos recaudos que hay que tener, porque probablemente capaz tengas un seguro en tu hogar, pero hay una pequeña trampa, parece, o algo a lo cual nosotros tenemos que hacer referencia, es que tenés que tener actualizado qué es lo que tenés en tu domicilio. Hacemos bien, seguimos hablando de esta modalidad. Los escruchantes actúan a la hora de la siesta, hacen toda una inteligencia previa. Nos decía Víctor Barone que saben cuándo no hay gente en la casa, qué es lo que tenés en tu casa y también en algunos casos dónde tenés cada una de las cosas que quieren llevarse. No solo actúan los fines de semana. Actúan, como digo yo, en banda negativa. Es decir, cuando la gente, vos fíjate que esto aumenta a fin de año, aumenta en épocas de vacaciones, esto se va poniendo cada vez más de moda en esa época. En esa época cuando la gente ya saben que vos te vas la segunda quincena, la primera quincena, la tercera quincena. Por eso es muy importante que cuando ustedes dejan su casa, más allá de toda la seguridad inteligente que hay, todo lo que es la seguridad electrónica que puede servir, es importante que cuando dejen su casa por un tiempo, porque se van a ausentar de la ciudad por un tiempo prolongado, alguien vaya cada tanto y en horarios distintos para justamente desarticular a estas bandas que no van a saber en qué momentos van a estar. Una cuestión importante es
también te decía que van en banda negativa, porque en este momento ahora, en época que no es de vacaciones, vos fíjate que están proliferando en la zona, en la costa atlántica, en Villa Gesell, sobre todo en algunos lugares de Mar del Plata, están empezando de vuelta los escuchantes. ¿Por qué? Porque saben que vos tenés tu casa instalada en un lugar de veraneo, que la dejás y no vas. En ese caso también yo lo que recomiendo es básicamente que haya gente que vaya habitualmente por lo menos a revisar y que entre y que salga. Claro, hay algunos casos también, hubo uno hace muy poquito que en un mismo edificio roban varios departamentos, es decir, que también tienen la información que, por ejemplo, la gente del piso octavo, del A, del B y del C, en ese horario determinado, en el horario de la siesta, no hay absolutamente nadie. Es que los que roban de edificios, lo primero que clonan es la llave. Y la llave más fácil de clonar es esa llave computada, la que tiene los agujeritos. Sí. Eso lo hacen con parafina, con un jabón. Hacen, digamos, ellos ponen parafina, sacan el molde de la llave y con esa llave ya la clonan y entran. Y ellos ya están estudiando durante un montón de tiempo cómo es el movimiento del edificio. Entonces ya saben, como vos bien decís, que el del tercero, el del cuarto, el del quinto no están. Y se llevan elementos pequeños. Yo te comentaba que antes, en una época se llevaban elementos mucho más grandes, se llevaban televisores, equipos de audio, cosas mucho más grandes y pesadas, actuaban en auto, uno hacía de campana. Ahora lo hacen en elementos que se pueden llevar en bolsos. Claro. Algo más pequeño. O sea, obviamente se llevan televisores, se llevan LED, pero básicamente se llevan cosas chicas. Se llevan teléfonos, joyas, dinero. Sí, que antes además era mucho más notorio cuando se estaban yendo del lugar en el cual habían necesitaban toda una estructura distinta. Ahora con estructura mucho más pequeña pueden empezar a trabajar. Es una modalidad delictiva. De hecho, cuando vos vas a la comisaría te toman la denuncia y te ponen modalidad robo, modalidad escruche, como te pueden poner robo, modalidad arrebato, como pueden poner robo, piratería del asfalto. Claro. O sea, ya está constituido como una modalidad delictiva, se lo estudia y se lo trabaja criminalmente como una modalidad delictiva. Lo que yo digo es, entre todos los vecinos, por ejemplo, de un edificio, extremar los cuidados y extremar que no quede el edificio solo. Eso es muy importante. Por eso yo te hablaba un poco de la hora de la siesta, de los fines de semana, de aquellos edificios que, por una cuestión digamos, de comodidad o de economía, no tienen un sereno, no tienen una persona, que pongan algún elemento de seguridad, una cámara o una entrada digital o algo como para tener en cuenta, sin perjuicio de y el mejor elemento que yo conozco es el vecino. Claro. Cuando estamos hablando de casas, tu vecino que te cuide tu casa, que vaya, que ¿Hay entre. un barrio en particular en el cual se dé con mayor frecuencia este tipo de asaltos? Van mutando. Sí hubo en febrero un allanamiento muy fuerte y cayó una banda muy grande en la zona sur, en la zona que estaba en Banfield, Lanús, Remedios de Escalada. Y yo te comentaba que se le encontraron $30.000, 30 LED, con 20 notebooks, 36 celulares. Y vos fíjate que estaban muy bien equipados, porque aparte de tener sus propios celulares, tenían un equipo de radio con la banda de la policía. ¿Por qué? En una época estos escruchantes no iban armados, no son violentos, pero no iban armados, era un delito que se hacía sin arma. ¿Por qué? Porque si lo tomaban era un hurto, eventualmente era un hurto agravado por uso de ganzúa o llave falsa. Claro. Ahora, vos fíjate que hubo casos donde volvieron antes o por alguna circunstancia estaban adentro del domicilio los moradores y cuando los reconocieron terminaron en homicidio. Yo recuerdo uno aquí en Palermo, no hace mucho, de una señora que el marido se fue al templo y cuando volvió la mujer estaba había fallecido porque justo le habían querido robar y estaba atada. En el caso de Zaira Nara también lo que preguntábamos era, bueno, ¿estaba violentado alguno de los accesos? No, bueno, eso es lo que yo te digo, clonan la llave de entrada, clonan tu llave, tienen factibilidad y facilidad de acceso al edificio, o sea, superan y van flanqueando las puertas. Bueno, más allá de los rompepuertas, lo van haciendo con llave falsa. Es una modalidad que dicen la traen de Colombia, que se llaman los cerrajeros. Hay 45.000 colombianos según Migraciones en el país y no todos los colombianos se dedican a esto. Han encontrado algunas bandas de colombianos que alquilaban autos, usaban autos de alquiler, iban muy bien vestidos y juntaban llaves o armaban distintas llaves y los sectorizaban por zonas de la capital. Ahora, Víctor, ¿qué recaudos hay que tener también a la hora de contratar un seguro para el hogar en el caso de que me entren a robar? ¿Cómo el seguro sabe que es lo que yo tenía en mi casa en ese momento? Esa es una excelente pregunta y te voy a explicar por qué. Porque vos habitualmente contratás tu seguro
lo armás y te pusiste a vivir y después vos cambiaste el televisor, cambiaste la computadora, no sé, compraste un cuadro, a ver, cosas que te pueden cambiar el teléfono, algún reloj, alguna joya, y todo eso vos no lo vas incorporando a la póliza y tu póliza queda desfasada. Claro, y porque si vos te roban, capaz te dicen, si te roban, bueno, te van a decir, pero usted no lo tenía declarado. Claro, o vos tenías declarado un televisor de, no sé, 3.000 pesos y ahora tenés un televisor de 20.000 pesos. Porque vos tenías aquel viejo Grundig y ahora tenés un hermoso LED de pantalla plana 3D. Sí. Entonces, bueno, evidentemente tenemos una gran diferencia. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene un... Aparte otra cosa, este es un delito que, al revés de la mayoría de los delitos, se denuncia bastante. Justamente por el seguro. Muchos lo denuncian porque obviamente se sienten absolutamente violados en su intimidad y van a pedir la protección a la seguridad y van a hacer la denuncia. Y muchos lo hacen porque el seguro les pide la denuncia. Nosotros hace 25 años que trabajamos con Gabriel en el tema de seguros y siempre decimos lo mismo. Lo primero que vos tenés que denunciar, vas y denunciás el hecho. Sí. Te digo que se denuncia casi un 70%. Siempre decimos nosotros el 70% de la cifra negra, acá la cifra negra es un 30%. Acá 3 de 10 no se denuncian, claro. El resto sí. Lo primero que yo digo es, vayan y hagan la denuncia y siempre pongan y otros elementos. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando actúan estos escruchantes dejan todo muy desordenado. Entonces te va a pasar que elementos que vos pensaste que te habían robado, me robaron la lapicera, me robaron la cámara de fotos, después lo encontrás. Claro. Y elementos que pensaste que no te habían robado, no sé, el iPad o la computadora, no lo encontrás. No, y además sumado al estado de shock que uno tiene si te ingresan a tu casa, si encontrás absolutamente o todo destrozado, que te faltan un montón de cosas. Ya con encontrar todo revuelto ya es una imagen bastante desagradable. Entonces, lo que siempre nosotros aconsejamos es, no se preocupen en un primer momento de hacer toda la descripción de los hechos. Lo primero que tienen que hacer es describir el hecho, van ahí, van a hacer pericias, van a hacer rastros, si ustedes se acuerdan de algo lo van a manifestar y manifiesten sobre todo lo que ustedes así a simple vista les parece que le han robado. Y después, tranquilos, cuando ordenan y revisan, ahí les va a pasar que van a encontrar o muchas cosas más que faltan o muchas cosas que pensaron que no estaban y están. Automáticamente hacer la denuncia a la compañía de seguros y con la misma modalidad. Claro. Una primera lista provisoria de lo que le roban y sobre todo lo más importante, y esto es previendo el robo, ir actualizando cada trimestre. Pero cada ¿cómo es ese trámite? ¿Tenés que llamar a la simplemente llamás a tu productor o a tu compañía de seguro y decís, mire señor, yo tenía un, no sé, televisor X y ahora tengo un televisor doble X. Yo tenía una PC de escritorio y ahora tengo una notebook. Entonces vas cambiando y vas actualizando. Vos pedís el detalle de tu póliza o te sentás con tu productor asesor o con la misma compañía, pedís el detalle de tu póliza y ahí vos vas a ver qué es los elementos específicos, se llama dentro de la póliza, que vos tenés determinados. Esos elementos específicos los vas agregando, cambiando. Si vos ya te compraste un cuadro, bueno, compraste un cuadro, lo agregás como un elemento suntuario. Sí, que generalmente la mayoría de la gente no lo hace, es decir, pero vos fíjate que los últimos casos han robado, hay muchos casos que han entrado a robar joyas. Sí. Pura y específicamente joyas. Y te digo que esto es transversal, le pasa a todos, porque lo hemos visto, como decía, Zaira Nara, Luciano Castro, Hugo Arana, son hechos de no hace mucho que han entrado y les han robado y esto es algo que es una modalidad, insisto, es una modalidad que va creciendo y que la mejor manera de cuidarse es tener recaudos en lo personal, fijarse muy bien con quién hablamos y dónde hablamos de nuestra situación y lo que tenemos adentro de la casa. Claro. Fijarse bien quién entra a nuestras casas hoy por hoy, sobre todo aquellos que tenemos chicos, y me incluyo, a ver quiénes son los amigos de mis hijos que van entrando a mi casa y qué es lo que pueden ver y qué es lo que no pueden ver, porque para muchos los que nos parece normal, a otros le parece y lo ven como plata, haciéndolo dinero rápido. Y bueno, con el tema del seguro es una excelente práctica. Cada vez que alguien compra o ingresa algo a su domicilio, denunciarlo dentro del seguro y cada 4 meses, 6 meses, ver qué hay, porque si no, a veces te pasa que agregás un montón de cosas y después terminás pagando por cosas que ya no tenés. Claro. Muchas gracias, Víctor. No, por favor, a ustedes.